cerrar esta charla, yo creo que la doctora Azucena, con lo que nos ha platicado, pues ya ha hecho esa pequeña incisión respecto a que no es una temática y un problema menor. Pero tal vez me parece en mi experiencia que justamente en la lógica de desencuentro en la que el sistema sexo-género nos enseña a vivir, sigue fomentando esta idea de la otredad de cualquier forma, en un sentido de desconocimiento, como bien lo señalaba Azucena. Y tal vez quisiera empezar platicándoles lo que todavía no he podido aliviar, que es una inflamación en el hígado, después de enterarme que hace unas semanas, yo estoy dando ahorita en la Facultad de Psicología de la UNAM una clase que se llama Sexualidad y Género. Es para chicos y chicas de octavo semestre, que en teoría esperaría yo tuvieran alguna idea de algo de esto. Y el problema no son ellos y ellas. El problema es que en el marco de empezar a compartir el desconocimiento que hay, desde lo más básico, me compartían que algunas colegas y algunos colegas habían reflexionado sobre la necesidad y la importancia que tenía el usar choques eléctricos para aliviar la homosexualidad y la transexualidad. 2016, Facultad de Psicología, Licenciatura de Psicología, no hay peor aberración que esa. Y miren, todavía se me inflama la cabeza. La que sigue, por favor. Ah, sí es cierto, sí, perdónenme, no soy nada tecnológica. Bueno, así que la primera pregunta que emerge con esto que platicaba Azucena, pensando en pues quiénes somos, desde dónde nos pensamos, qué es lo que termina por hacer este sentido de somos persona, justamente surgen una serie de interrogantes que retomo de Judith Butler, acerca de cuáles son los requisitos y las fronteras de lo humano. ¿Qué es lo que hoy se considera como persona? ¿Qué se considera como un género coherente? ¿Qué es lo que se califica como ciudadano o ciudadana? El mundo de quién se legitima como real y por tanto cuántos mundos irreales existen. ¿En quién puedo convertirme cuando de antemano ya hay una serie de significados y de límites respecto a quién puedo ser? ¿Y qué pasa entonces cuando empiezo a pensarme, a vivirme y a convertirme como alguien para quien no hay espacio dentro de un régimen de verdad? Dado este orden, la pregunta hoy es ¿qué y quién puedo ser? La que sigue, por favor. Sí, sí. No es Azucena porque sí me necesita, gracias. Demasiada información. ¿Qué es una persona? Algo fundamental en el marco de lo que ahorita les voy a platicar y retomando mucho de lo que Azucena nos ha compartido, parece que un papel o un aspecto fundamental tiene que ver con nuestro cuerpo. Pero no hablo de una carne sin condimentos o de una masa ahí que está puesta y que ya explica por sí misma todo lo que estamos dialogando hoy, sino es un cuerpo sexual. Un criterio que se vuelve entonces una forma de juzgar a una persona como, en principio, una persona y posteriormente como un ser con un género. Un criterio que postula la coherencia, un criterio que rige lo que es reconocible y por tanto lo que no, y además algo que termina dando cuenta de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestros cuerpos, ante el espejo, ante nuestros ojos y ante la mirada de todos y todas, llámense médicos, médicas, psicólogas, psicólogos y cualquier persona pululante por la vida. En ese sentido, la que sigue, por favor. Ay, gracias, perdón. Ya es un chip ahí. El concepto de cuerpo, si bien, y lo voy a comentar más adelante, ha tenido importantes transformaciones que hoy nos permiten replantear muchas cosas de las que damos por hecho,
creo que es necesario para partir respecto a lo que quiero compartirles hoy, que hasta ahora el cuerpo ha sido pensado, o durante mucho tiempo fue pensado, como una suerte de designio de la naturaleza. También ha sido pensado como una superficie pasiva sobre la cual los discursos, las ideas, lo que se dice alrededor de este se instaura sin mayor desorden, sin mayor caos, sin mayor problema, sin mayor resistencia. Y además, la diferencia sexual que acompaña a estos cuerpos, de la cual también ya hablaremos, parece ser la base sobre la cual se constituyen y se imprimen los significados culturales respecto a la diferencia sexual. Recordemos algo que tal vez a algunos y algunas les hace sentido o tal vez no. Periódico El País, España, 29 de enero de 1986. La Federación Española de Atletismo ha retirado la licencia a María José Martínez Patiño, plusmarquista nacional de los 60 metros vallas, como consecuencia de los informes elaborados por la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y la Universidad de Ohio, Japón, que coincide en señalar que la atleta presenta cromosomas XY, propios del sexo masculino. Martínez Patiño, que conoce su anomalía desde el pasado mes de septiembre, ha seguido compitiendo pese a que había llegado al acuerdo con la federación de que se retirara oficialmente lesionada para que su caso no trascendiera. Otra nota: la ballista viguesa María José Martínez Patiño, se realizó un control de sexo con motivo de la Universidad de Kobe, Japón. Se le detectó en su genoma cromosomas XY. La Federación Española pactó con la gallega una retirada honrosa del atletismo, intentando convencerla que fingiera una lesión y no se viera envuelta en un escándalo internacional. Patiño se negó al amaño y desafió a la Federación. 2 años después regresó y actualmente es profesora dentro de una universidad y además activista y altamente promotora de los derechos alrededor de las personas. Pero quiero compartirles algunas de las cosas que fueron dichas en aquel entonces. De acuerdo a las fuentes del médico de la Federación, se trata de una alteración cromosómica presente en uno de los 23 pares de cromosomas que normalmente posee la especie humana y que es de carácter congénito, es decir, que no ha adquirido la anomalía en el transcurso de su vida, sino que existía ya en el momento de nacer. El doctor Fuentes manifestó, sigo en la nota del 29 de enero de 1986, el caso de la atleta puede tratarse de una disgonea gonadal pura o de tipo mosaico. La única manera de saberlo es a través de una exploración y su diferencia. La da el que pueda tener o no menstruación. Puede ser genitalmente una mujer, pero con características genéticas impropias de su sexo. Esta es una de las causas que con frecuencia se dan en la infertilidad de la mujer. Deportivamente, según el doctor Fuentes, el rendimiento de un atleta no tiene por qué ser superior si su cuerpo presenta cromosomas XY, y así lo entiende la Federación. Sin embargo, solo admite como prueba de feminidad los exámenes cromosómicos, ya que algunas sociedades no admiten la exploración completa de la mujer para determinar su sexo. Eso fue en el 86, pero no es nada que se haya quedado ahí. Y ustedes recordarán que cuando Ana Guevara apareció en acción, tuvo una enorme necesidad, no ella, sino toda esta construcción alrededor de no es hombre, de generar una manifestación, una serie de actuación alrededor de quién era, empezando a utilizar unos pequeños aretes, un poco de brillo labial y cosas que dieran cuenta de que efectivamente era mujer. Así que nuestros cuerpos sexuados en realidad son cuerpos normados que de antemano, para poder ser leídos, si ustedes van por la calle y encuentran a alguien con una masa corpórea llamada bebé, para poder decirle qué bonito y lo que sigue, viene la pregunta, si no está de rosa o azul, ¿pero qué es?
para poder nombrar a alguien, para que tenga existencia sexual y quitosexual. Existencia, necesitamos saber qué tiene, qué es. Pero lo curioso, y lo voy a comentar más adelante, es que en realidad entre nuestros amigos, amigas y personas que conocemos, no les andamos pidiendo una demostración de si tienen pene o no. Basta con que diga que lo tienen, o que tienen vagina, o que no tienen ninguna de las dos cosas. El asunto es que es más en la construcción de lo que se dice que se tiene, que el cuerpo per se, en tanto masa, la que da cuenta de estas construcciones. Así que en ese sentido, vale la pena pensar que esta falacia sexual que alude a una pura genitalidad, realmente se queda corta si pensamos que el cuerpo es una estructura construida con infinidad de discursos sexuales que se puede notar en el amplio imaginario social que tenemos para describir nuestros sexos, ya que existen hasta figuras, olores y luces que son sexuales y no necesitan de genitales. La que sigue, por favor. Ay, gracias. Perfecto. En ese sentido, creo que hoy por hoy seguimos enfrentando un reto muy grande. Si ustedes ingresan a la página de la Asociación Americana de Psicología para ponerse al tanto de las discusiones que hubo alrededor del famoso DSM-5, o dicho de otra forma, nuestra Biblia. ¿Todos y todas aquí estudian psicología o están en la psicología? Ok, bueno. Quienes no, este texto, esta creación humana, constituye un dispositivo de poder, no, eso diría Foucault. No, constituye una herramienta de trabajo para dar cuenta de cuáles son los criterios que permiten establecer un diagnóstico en torno a la salud mental y emocional de las personas. Y si solo tuvieran curiosidad, casi que ninguna de nosotras nos zafaríamos de tener por lo menos depresión, el trastorno de conducta antisocial, el déficit de atención, y además, si ustedes leen el trastorno colocado como disforia de género y leen específicamente los puntos que dice cosas como a mí me gusta cómo se viste el otro sexo, me gustaría tener los privilegios que tiene el otro sexo, les apuesto que también estaríamos ahí. La discusión versa respecto a cómo surge esta herramienta, y bueno, parte de lo que se dice es que no se puede decir tanto porque se alteraría la objetividad con la cual se ha generado este saber, pero lo interesante es que en medio de las discusiones, los avances y todo el trabajo que se ha hecho para dar cuenta de la gran batalla que se tiene que entablar para salir de este sistema que hasta ahora nos ha hecho presos y presas a todos, todas, todes, pues sigue siendo muy difícil. Porque la lógica binaria y dicotómica no solo está puesta alrededor de cómo se piensan, se viven y se entienden nuestros cuerpos, sino además en general en la elaboración de teorías, de saberes, de artículos, de investigaciones y de todo lo que hacemos, aparecen por lo menos esas tres nociones. La discusión entre lo que es biológico y lo que es cultural, la discusión entre lo que es normal y lo que es anormal. Les decía hace poco a mis estudiantes que dentro de en un altar de la psicología tendría que estar la curva de Gauss como parte de este criterio fundamental para establecer lo normal y lo desviado, y que además es una desviación estándar, entonces no es cualquier desviación. Y bueno, está también la idea de lo que se acepta y lo que se rechaza. Y aunque tengamos un discurso políticamente correcto o no, lo cierto es que esto sigue imperando una y otra vez en términos de las discusiones, como bien lo decía Azucena, si a la fecha se intenta dar cuenta del origen, la raíz, de dónde viene, cómo explicar, si es por una cuestión de hormonas, si es por una cuestión de cómo están nuestros cromosomas, lo que sea, siempre estamos intentando dar cuenta de esto, que al final lo que vale la pena
plantear aquí es que es una estrategia más de este sistema sexo-género para dar cuenta de una división, una separación, un desencuentro entre aquello que se reconoce y lo que se desconoce. Y recordemos otro caso entonces, el caso de David Reiner. ¿Lo ubican? Bueno, si no, tienen como tarea en YouTube, hay un video, dura como 1 hora, tiene sus complejidades, esperaría que lo vieran desde una lectura crítica, pero la historia de David es una historia muy significativa en el marco de cómo se fue comprendiendo el tema, no en aquel momento, pero de la intersexualidad. David, que en realidad su nombre era Brian, fue un chico que nació como hermano gemelo de otro niño, y como parte de estos dispositivos que justamente docilizan, pedagogizan, violentan a los cuerpos, en principio tenían que atravesar por ahí de los 6 meses el proceso de la circuncisión. Así que su familia lo lleva al hospital, y al primero que le toca la cirugía es a Brian. Utilizaron una cauterización no manual, sino a través de un aparato, el cual se sobrecalentó y literalmente le quemaron su pene. Ante tal situación, llamaron inmediatamente a su familia, dijeron lo que había ocurrido, a su otro hermano ya no le hicieron el procedimiento. ¿Y por qué no? Dijeron los médicos, pues creemos que lo mejor ante esta situación, que ya no va a ser funcional para Brian su pene, pues entonces ya no va a tenerlo, que mejor lo eduquen como niña. Brian enfrentó durante mucho tiempo una serie de procesos en la idea de hacer maleable este cuerpo, de transformarlo, no solo en el cuerpo, sino además en su idea, en cómo tenía que pensarse. De ser Brian pasó al nombre de Brenda, y la consigna de quien en ese momento estaba al frente de estas investigaciones fabulosas era John Money, y pidió que no se le dijera nada. Brenda se sentía en un lugar que no era donde quería estar, pero todo el tiempo le estaban reiterando, vigilando. Ahí en el video lo pueden ver, una serie de discusiones o de comentarios alrededor de las cosas que John Money le decía que pensara, ¿no? Para tratar de entender por qué era, contrastándolo con su hermano, por ejemplo, con qué jugaba, cómo vestía. Pero hay por ahí también una discusión alrededor de las ocasiones en las cuales les pidió que se desnudaran y que hicieran las veces de lo que ocurría en un video como una cópula, para dar cuenta de las formas diferentes de lo que ella no tenía, físicamente hablando, en relación con su hermano. Cuando David finalmente se entera de lo que había ocurrido en su vida y que estaba además en el proceso de que le hicieran una vaginoplastía y que le prometían que iba a poder además pues, ver las veces para ser una madre de verdad, ¿no? Biológica, etc., él se entera de lo que pasa y entonces regresa a esta autopercepción e identidad y vivencia como hombre. Finalmente, y para no hacer la historia muy larga, al final él se suicida después de haberse casado con una mujer que tenía 2 hijos y que cumplía esta parte para David, o intentaba cumplir esta parte de tener una vida normal, siendo eso que supuestamente los médicos dijeron que no podía ser. Hay una gran discusión, pero lo que quiero decir con esto es que esta dicotomía hombre-mujer ha hecho invisible la realidad biológica de la intersexualidad y ha castigado y castiga, pero al mismo tiempo esto es bien complicado, ahorita lo vamos a dialogar, a las personas intersexuales
sea por los tratamientos quirúrgicos, por los tratamientos hormonales, en un intento de regresarles a la norma. Hay un archivo oculto en uno de los hospitales más importantes de nuestro país, en donde varios bebés al nacer en esta condición de intersexualidad, a disposición y discusión de los y las médicas, son sometidos a cirugía bajo criterios como los que ahí aparecen. Por ejemplo, si se les va a asignar un sexo femenino, se considera mucho más fácil producir un conducto vaginal provisional que construir un pene. Si se les debe asignar sexo masculino, se toma esta decisión cuando se considera que el cromosoma, si hay un cromosoma Y, inherentemente habla de una masculinidad que está ahí. Y los esfuerzos por corregir no solo violan a el niño o niña o bebé en curso, sino que apoyan la idea de que el género tiene que nacer de formas singulares y normativas en el nivel anatómico. Pero el asunto no se queda en los cuerpos. Una gran pregunta es si nuestros deseos se evitan. Ya lo decía Foucault, ¿es el deseo una entidad biológica existente o se construye? Y piensen en los juguetes, en las formas y en las posibilidades de lo pensable. Lo decía Azucena, cuántas veces nos hemos pensado que descubrimos nuestra heterosexualidad, que fuimos conscientes, que nos dimos cuenta. Pues en realidad eso nunca se preguntó. Siempre hubo una Barbie y un Ken. Y nunca se pensó en la posibilidad de que hubiera otro diálogo, otra interacción. Como lo dice Bourdieu, la construcción de la sexualidad como tal, que encuentra su realización en el erotismo, nos ha hecho perder el sentido de la cosmología sexualizada, que hunde sus raíces en una topología sexual del cuerpo socializado, de sus movimientos, de sus desplazamientos, inmediatamente afectados por una significación social. No intento responder a la pregunta si el deseo se edita o no. Me parece que es irrelevante. Lo que intento decir es que es imposible pensarnos fuera de una lógica de discursos de antemano construidos y fabricados para poder pensar la que sigue, por favor. En ese sentido, me parece muy importante retomar, creo que tiene un poquito. Sí, alguien lo tiene. Me parece muy importante retomar esta propuesta de Judith Butler sobre la matriz heterosexual, en donde lo que ella señala es que solo en la medida en la cual las personas tenemos una condición sexual particular, sea, y lo pongo entre comillas, como hombre o mujer, hay una línea aquí obligatoria entre si tienes esta condición biológicamente hablando, se asume que en tanto género lo que desarrollarás es en la idea de lo masculino, y la siguiente parte es que el deseo también está determinado por esto. Tienes un pene o una serie de características que te dan esta condición, generas o desarrollas o vives bajo la lógica de lo masculino, y además tu deseo debe ir dirigido hacia el sexo contrario. De igual manera, si estás en la otra condición, pensando en esta lógica binaria, entonces estarías realizándote o transformándote desde lo femenino, y el deseo iría dirigido hacia el sexo contrario. Dicho así, cualquiera de nosotros que nuestro cuerpo, en tanto más, no alcance a cubrir alguno de los criterios, dicho así, que alguna de nuestras experiencias identitarias no alcance, que nos pasa a todos y a todas, para dar cuenta de esa masculinidad y esa feminidad perfecta, y además que no nos alcance para desear a quien se supone que tendríamos que desear, mucho tiempo atrás estaríamos en manicomios, estaríamos en prisiones, y a la fecha podemos ser asesinados o asesinadas. La ley del deseo, dice Judith Butler,
No tiene ninguna razón esencial que justifique que una persona debe identificarse unívoca e inequívocamente con un género de manera completa y total. Asimismo, tampoco habría ninguna necesidad en que deba orientar su deseo hacia uno u otro. Por lo tanto, no solo hablamos de unos cuerpos fragmentados o divididos, no solo hablamos de un deseo que se construye desde esta lógica binaria, sino hablamos en general de una sexualidad que es pensada desde lo dicotómico, de tal manera que forzosamente, no se ve aquí, es una línea con dos flechitas. Si no te gusta quien te tiene que gustar y estás en el marco de esta heterosexualidad, inmediatamente y por default tu única posibilidad es estar del otro lado. Si una persona no se siente atraída por otra persona del sexo opuesto, entonces debe ser del mismo sexo. Y esto es interesante porque quería compartirles una lectura, pero no la pude descargar ahorita. Podríamos hacernos la pregunta de qué pasa si una persona, un hombre, por ejemplo, durante 30 años vive en una relación heterosexual, después tiene una práctica, una serie de relaciones y de vivencias homosexuales, y como está puesto en la lectura, dice, y al término de unos 40 o 50 años, sienta cabeza con una pareja no heterosexual. Acto 1, acto 2, acto 3, ¿cómo se llamó la historia? Y el asunto con esto es justo pensar si estamos hablando de algo esencial, si estamos hablando de algo estable en el tiempo y en el espacio. ¿Quién lo dice? ¿Cuándo? ¿Por qué? En ese sentido, y no sé si se ve, pero esto lo pueden encontrar en internet, alguna iglesia que otorga certificados de heterosexualidad por solo $500, es una mega oferta, que te va a permitir que tengas oportunidades laborales, derechos, respeto y por supuesto que estés cerca de Dios. La heterosexualidad es una construcción cultural que exacerba las diferencias biológicas, pero también recrea las relaciones de género. Es decir, es desde este modelo que supone que hay un falito y un hoyito que se complementan y que tienen una función de reproducción, que todo lo demás queda excluido. Y que entonces se instauran roles entre como a ti te toca la parte de procrear, tú haces esto, y como a ti te toca la parte de proveer, tú haces esto. Y como tú provees, tú tienes este derecho, como tú no lo haces, tú tienes este. Es decir, que el modelo de la sexualidad bajo esta lógica no solo va en vías de una reproducción biológica, sino de una reproducción de un sistema que tiene claros intereses materiales, económicos, políticos y de otras naturalezas. Voy como en la cuarta parte, yo creo que ya se me va a acabar el tiempo, siempre me pasa, pero la vida es compleja. No me puedo adaptar a estas dicotomías. Hay tiempo. Cuando ya digan, ya nos cansamos de esto. Yo dije hasta las 6. Hasta las 6. Es importante, y lo decía ya Susana, y creo que hay que pensarlo, porque entonces, si estamos hablando de, bueno, hay relaciones o ciudadanos de primera que sí tienen, de acuerdo a lo que dice esta matriz de la heterosexualidad, una inteligibilidad, pueden ser leídos e interpretados, son sujetos de derecho, tienen existencia sexual. Quienes no, pues hay que buscar las maneras de que puedan volverse sujetos de derecho. Y esto no lo digo en vías de descalificar la lucha y el trabajo que se ha hecho para reconocer que las personas, todas, tenemos que ejercer nuestros derechos y que son los mismos. Lo digo más bien en cómo el sistema sexo-género es tan perverso, que busca maneras de generar un anhelo, una idea, una forma de pensar que entonces no cualquiera es una persona heterosexual y por lo tanto también hay reglas para ser homosexual, también hay reglas para ser transexual, también hay reglas para ser intersexual, también hay reglas para ser bisexual y así sucesivamente. Nunca se es suficiente para ninguna categoría.
Por lo tanto, en el día a día tenemos que lidiar con dos cosas, entre las incoherencias del sexo y las inconformidades del género. Y lo expresa la figura esta. Yo siempre cuando veo mis diapositivas digo, ay, ya, ahora sí se va a ver, y nunca se ve, discúlpenme, pero soy una chica y tiene las características externas, tiene vagina, pecho, ¿no? Luego está aquí, tiene pene, no tiene pecho, y dice yo también, y la siguiente dice yo tampoco, y tiene pene y tiene pecho. Afortunadamente y gracias a Dios, la estabilidad del género que tanto intentamos que exista y que se genere y que busca la inteligibilidad de las personas es tan difícil de conseguir que todo el tiempo está fallando. Todo el tiempo no nos alcanza para ser de inicio suficientemente mujeres, suficientemente hombres, y de ahí todas las posibilidades. Y por lo tanto, y ya lo decía Foucault, donde hay un ejercicio de poder, también existen estas posibilidades de resistencia. Es importante pensar cómo es que nuestra vivencia sexual, nuestras identidades y nuestros cuerpos, si bien están sujetos desde estos dispositivos de poder y desde estas lógicas que intentan fomentar el temor, la inquietud y la ansiedad ante lo desconocido, y que la mejor forma de controlarlo es nombrándolo patológico, desconociéndolo, aberrante, monstruoso, etc., es que pese a ello existen posibilidades de transgredir. Sin embargo, tenemos que ser súper cautelosos y cautelosas, porque en la mezcla y confusión que hacemos, y lo voy a comentar más adelante, por ejemplo, si pensamos que una persona es trans, entonces también es gay. O si una persona es gay, entonces también es trans. O si una persona no se ve como muy hetero, pues entonces quién sabe. Siempre estamos buscando ahí como en dónde encaja y dónde no encaja. Pero pensamos, como quienes trabajamos con perspectiva de género, también nos creemos inmunes a los estereotipos, inmunes a reproducir el sistema sexo-género, inmunes a reproducir las lógicas del patriarcado, que cuando en algún momento transgredimos o cuestionamos alguna parte de este sistema, ya estamos del otro lado. Lamento decepcionarles, pero creo que vale la pena abrir los ojos para entender que en el marco de estos cuestionamientos sigue habiendo cosas que se filtran, que se escapan o que toman nuevas características seductoras o no, para seguir implantando una serie de reglas de la sexualidad y de las relaciones sexuales. Si tienen curiosidad y tiempo, una pregunta que me viene ahorita a la mente es que si leen a Paul B. Preciado, o conocida antes como Beatriz Preciado, en su manifiesto contrasexual, una de las cosas que plantea es por qué necesariamente los órganos que se consideran como sexuales son específicamente estas partes del cuerpo que tienen que ver con la reproducción, cuando en el cuerpo hay otras partes, incluyendo toda la piel, el cerebro y el ano, que tienen mucho más terminaciones nerviosas que aquellos órganos que hemos puesto como los órganos sexuales. Y esto lleva a la pregunta entonces de si realmente es posible pensarnos cuando decimos, lo decía yo ya al principio, que hay luces, que hay colores. Cuando en algún taller alguna persona, una mujer me dice, es que si no traigo tacones no me siento atractiva. Todo el tiempo el género se está jugando en una serie de cosas, de reglas, de ideas, de posibilidades, que van dando cuenta, porque al final esto no es suficiente. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque en el marco de estas relaciones es importante, por ejemplo, pensar en cómo las reglas de género se juegan aún en las relaciones no heterosexuales. Pensemos que en el marco de relaciones homoeróticas, no como regla, no estoy diciendo en todas, sino como una posibilidad a pensar,
Un hombre puede tener relaciones homoeróticas sin menoscabo de su identidad masculina si se comporta como activo. Salvaguardar la identidad de hombre requiere no asumir posturas femeninas y establecer limitaciones al contacto físico. El activo puede penetrar al otro, al pasivo, de forma oral o anal, pero no necesariamente permite ser penetrado. La sexualidad se expresa en guiones, en un conjunto de normas, de ideas que dictan las formas de pensar y actuar y que reglamentan nuestras expresiones. Es paradójico, porque hoy en día vivimos aparentemente en el marco o en la posibilidad de establecer relaciones desde el libre albedrío, por amor, porque te gusta. Pero valdría la pena pensar de antemano qué es amor, a quién aman, cómo construyeron esa idea, por qué les gusta eso que les gusta. Y bueno, pues ahí habría otro mecanismo más a deconstruir. Las identidades masculinas se han construido de manera general desde el modelo hegemónico bajo tres principios: individualismo, misoginia y homofobia. Y quiero hacer una aclaración respecto al término homofobia, parafraseando a la doctora Olivia Tena, sobre los riesgos que supone colocar a este prejuicio y proceso de violencia y discriminación como una fobia. ¿Qué es una fobia? Es un miedo irracional que te altera, que no lo puedes controlar. Y yo me pregunto si los prejuicios de los que aquí hablamos son fobias bajo esa lógica. Es una enfermedad. Es algo que no podemos controlar. No dudo que haya alguien en la vida que tenga una fobia, homofobia. Pero al resto, discúlpenme señores y señoras, pero no se le llama homofobia. Lo que la doctora Olivia Tena sugiere es hablar de homoprejuicio en el reconocimiento o en la posibilidad de sacarlo de algo que sí implica responsabilidad de nuestra parte. En tal sentido, entre las personas heterosexuales y homosexuales masculinos, el marino, háganme el favor ya, qué bueno que no está Freud aquí. El marica o la loca son estigmatizados como aquellos que incumplen dentro del grupo los estándares de las masculinidades deseables. No digo que todos ni siempre, y creo que también es importante desde el movimiento queer reconocer cómo se han resignificado los términos que han sido usados para agredir hoy como una forma contestataria de ubicarse y colocarse también. Pero de lo que estoy hablando aquí es cómo se sigue jugando en el imaginario colectivo. De repente pensamos ante una relación no heterosexual, sean mujeres u hombres, ¿y quién hará las veces de qué? Porque no nos podemos o nos cuesta trabajo salir de esta lógica. Y no reconocer lo que estoy diciendo nos lleva a otro riesgo muy grande. No por estar en una relación no heterosexual no hay violencia. Claro que hay violencia. Y hay violencia porque todas estas construcciones de las que hablo no están en el cuerpo. Están en el marco de los procesos de socialización, en los procesos de estas estructuras y prácticas y discursos sociales desde los cuales es posible pensarnos, relacionarnos y establecer las reglas del juego. Así que vale la pena pensar que nadie estamos exentos o exentas de reproducir estas lógicas. En las parejas lésbicas se encuentra que una de las formas más contundentes de violencia es el maltrato físico y emocional, lo cual no descarta la violencia física y sexual. Y en las parejas de hombres homosexuales suele aparecer el abuso sexual. De nueva cuenta, sin descartar que haya otras, como el ejemplo de la imagen: si me dejas, te retiro las tarjetas de crédito, y le dice él, y yo te acuso de maricón en el trabajo. Y eso no habla de, ay, es que están mal ellos. Habla de un sistema en donde eso es posible, en donde es posible violentar desde ese lugar. En esa misma lógica y desde este sistema, entonces, no solo son sexualidades que se hacen dicotómicas. Es que
que luego me invento palabras. Sino que también se jerarquiza. Y entonces dice la imagen del señor con su celibato gigantesco, señalando a los dos chicos y diciendo antinatural. Porque hay de personas a personas. Y entonces vamos en un orden de ideas: la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad, bueno, queda allá por donde el diablo tiró las botas, o como eso, en el olvido. La bisexualidad se coloca como una sexualidad aún más subalterna que la homosexualidad, es decir, es despreciada por quienes son heterosexuales y es despreciada por quienes son homosexuales, porque no se decide, porque es ambiguo, porque le falta tomar postura. Se califican de personas inestables, infieles o maricas en el closet. ¿Y qué hay de las sexualidades trans? Es lamentable decirlo para quienes estudiamos estos temas, ya nos dirá Azucena si está de acuerdo, que hoy es más fácil cambiarse el cuerpo que las ideas. Para esto está más difícil la operación. Y digo esto porque en el marco de cómo emerge seguramente han escuchado cosas como, bueno, pues que se besen o que hagan lo que quieran, pero en su casa. Pues al final, el tema del deseo y de los afectos sigue siendo un tema privado de las relaciones, de cada quien su preferencia, y ya vamos a hablar de ese constructo, de ese término, cada quien su preferencia, mientras no se meta conmigo. Pero ¿qué supone la intersexualidad y la transexualidad en el marco de este supuesto saber y punto de partida? Si los cuerpos no fuesen pensados desde esta lógica de lo sexual y de las relaciones que supone, esto no tendría problema. Pero qué cosa tan grave que lo que al menos parecía prediscursivo, intocable, natural, no tocado por la mano del hombre o de la mujer, sí se puede cambiar. O en la misma diversidad existen muchas configuraciones de cuerpos, formas y posibilidades. Lo interesante es que en el marco de generar estos procesos de identidad que tienen, como ya lo decía Azucena, un componente político y ético importante también en términos de lograr los derechos, la visibilidad de las personas y pugnar por esta existencia y reconocimiento, el sistema sigue buscando formas y entonces empiezan a hacer guetos. Yo soy gay, pero no soy marica. Entonces, allá están los maricas, acá están los gays. Yo soy trans, pero yo soy trans de veras. Y tú, ¿qué? Y entonces, Marcela Lagarde ha hablado de cómo entre las mujeres falta sororidad. Desde pequeñas nos peleamos por saber quién es la más bonita, por quién nos quiere más, por quién se nos ve mejor. Y el sistema contribuye a eso. Pero también contribuye a esta, ya lo decía Azucena, falta de hospitalidad, de solidaridad, de reconocimiento y de respeto de los y las otras, en donde desconocemos que hay algo que tenemos en común, y es que son vivencias transgresoras, son vivencias que finalmente vienen a cuestionar ese orden social, vienen a colocarse como algo que es o está en la alteridad. Y si esas fuerzas se unieran, y si esas fuerzas pudieran tener una conversación, probablemente tendríamos otras posibilidades. Me inventé un nombre para esta diapositiva. En el nombre del Padre, o el control de la sexualidad de las mujeres. ¿Cómo va a ser posible
en principio, que una mujer se dé al placer sexual, en principio, y que al no estar con un hombre, no cumpla su función, que es reproducirse. Pero si además tenemos a dos mujeres juntas, la pregunta es si realmente las mujeres, dos mujeres juntas, pueden ser lo suficientemente madres de alguien, y dónde queda esta figura del padre. Siempre hace falta el padre. Por eso le puse en el nombre del padre. Aunque allá afuera escucharán, bueno, dos cosas terribles. Hay demasiados niñas en la calle, y mejor que sean dos mujeres, porque si son hombres, algo les pueden hacer. Y entonces, los hombres en una relación homoerótica no tienen el privilegio o la posibilidad de asumir eso. Pero piensen un poquito más allá. Es que estos hombres no son cualquier hombre. Son hombres gay. Regresemos a qué es la homofobia. Se ha dicho en distintos estudios que lo que impacta en la gente no es la práctica sexual o la actividad sexual per se, porque las prácticas homoeróticas han existido incluso de manera institucionalizada. Ejército, cárceles, iglesia. Pero el asunto es que un hombre gay se acerca a lo femenino. Y entonces, la violencia se acerca a lo femenino, ojo, no si entonces tiene una serie de características que lo hacen amanerado, no, simple y sencillamente está transgrediendo el orden de lo sexual y del género, pero que no es nada más que esté del otro lado del binario, sino que hay cosas que pesan más y hay cosas que no valen. Entonces se acerca a eso de lo femenino, y de nueva cuenta es como, ¿por qué van a educar ellos? ¿Por qué van a tener ellos este derecho? Hace falta el padre, el faro. La que sigue, Arnold. Entonces, ya voy a hacer la conclusión. Pensando en todo esto, creo que una pregunta que emerge es cómo podemos pensarnos, y vean la complejidad. La pregunta original dice cómo pensar nuestras identidades sexuales, y yo diría cómo pensar nuestras, entre comillas, personas sexogenéricas, eróticas y afectivas, porque la otra cosa que se piensa es que quien no es heterosexual entonces se la pasa cogiendo y en la perversión. También hay sentimientos, también hay afectos, también hay desencuentros, desilusiones. Entonces, en primer lugar, nuestra tarea es reconocer que vivimos en un mundo autotransformante, es decir, el cuerpo que somos, como ya lo hemos dialogado, está regulado, controlado, normado, condicionado por un sistema sexogénero, por instituciones concretas y por prácticas sociales. Pero afortunadamente el cuerpo no es un mero espejo de la sociedad, ni un texto que se puede interpretar. El cuerpo es un agente perfecto en la confrontación, en la contestación, en la resistencia y en la reformulación de nuevas relaciones de género. Tener una mirada deconstructiva del cuerpo supone justamente abandonar ese cuerpo sexuado fijado. Cuando yo empecé esta charla les decía que el sexo se consideraba la base sobre la cual se generaban las construcciones de género. Por los años 70, un investigador junto con sus colegas, llamado Rubin, aquí esta es la mesa. Gracias. Le pidió a un grupo de enfermeras en un hospital de Estados Unidos que agrupara a los y las bebés que estaban en los cuneros, mismos y mismas que no eran todavía presentados a los papás y a las mamás.
y les pidió que las agruparan de acuerdo a todas las características excepto la condición sexual, es decir, los grandecitos y las grandecitas, los larguitos y las larguitas, los gorditos y las gorditas, etcétera, etcétera. Los juntó por grupos y fue pidiéndole a un grupo de papás y mamás que pasaran atrás de la ventana del cunero a decir qué pensaban de esos bebés que estaban ahí, qué creían que eran, quiénes eran, cómo eran. Y lo interesante de ese estudio fue el hecho de que los papás y las mamás coincidieron en señalar que aquellos cuerpos que se veían chiquitos, delgaditos, chaparrillas, así como encogiditos, eran niñas, eran suaves, eran frágiles, eran tiernas y seguramente serían princesas, bailarinas de ballet. Y cuando vieron los cuerpos robustos, grandes, largos, entonces dijeron que eran hombres, que eran fuertes, que se veían inteligentes, que se veían, sí, bueno, no recuerdo qué otra cosa de esas cosas que no se observan, como cuando les preguntan por qué andas con la pareja, que andas por su personalidad. ¿A qué tanta psicología si con que le dieran los ojos era suficiente? Pero bueno, y dijeron además que seguramente iban a ser futbolistas, ¿no? Se les veía eso. ¿En dónde diablos se ve eso? No son los cuerpos. Es decir, lo que menos vemos es el cuerpo. Para poder interpelar o dar razón de eso que vemos, hay una serie de construcciones. Así que un poco la apuesta es pensar más bien a que el cuerpo, en todo caso, lo que sí es, y esto no significa, y lo aclaro, desconocer que claro que tenemos un paquete que nos mueve y que quienes tenemos las condiciones para hacerlo, pues reglamos, y quienes no, quienes pueden parir, paren, y o sea, de modo, eso está ahí, pues. Pero de lo que estoy hablando es que el cuerpo se vuelve un campo abierto de posibilidades interpretativas, y que en tal sentido, hoy nos enfrentamos ante el hecho de que las identidades sexuales y las de género, que parecieran, y de ahí el nombre de lo que he venido hablando, que parecieran cosas separadas, están todo el tiempo cruzándose. Y que en la medida en la cual se genera un cambio en una esfera, se retoca o se trastoca la otra. Y entonces hoy nos enfrentamos a una confrontación de lo que aparentemente sabíamos sobre dos cuerpos, dos géneros. Pero nos sigue costando trabajo pensar que el cuerpo no deja de ser o no tiene este carácter histórico. Antes del siglo XVII, en los textos no había el sexo femenino. Era el sexo masculino y lo malogrado. El cuerpo no se limita a lo biológico. El cuerpo no es una materia pasiva sobre lo que se proyecta lo masculino y lo femenino. Y el cuerpo, además, está directamente ligado, ¿no?, a este proceso, a este sistema sexo-género. La que sigue, por favor. Y la que sigue, por favor. Sin lugar a dudas, me decía una vez una chica en una maestría de terapia, hablando de esto. Voy a actuar su expresión. Es que no me puedo imaginar trabajando con una persona trans. Y me dijo, yo creo que le diría, la canalizaría. Entonces le dije, a ver, detente. Todos y todas podemos tener una particular visión de la vida. De si sí, si no, por qué, etc. Pero estamos en una profesión que nos demanda justamente una relación, un vínculo con un otro. Y específicamente en el marco de esa clase, que están formándose como terapeutas, yo le decía, ¿qué implicaciones tiene cuando tú, además, bueno, la expresión, todo, cuando tú dices lo canalizo o la canalizo? Creo que hay una gran diferencia, y esa es un poco la invitación, a que tú le digas a la persona que está frente a ti, discúlpame, me siento ignorante e incapaz por mi ignorancia de poder ayudarle en este momento. Y creo que existen otras personas
con mayor comprensión y preparación para acompañarle en lo que necesita, a que yo le diga, lo siento, no puedo atender. Y eso, hoy por hoy, sigue sucediendo porque nos sigue costando trabajo, como ya lo decía Azucena, reconocer a lo otro, no como, esto es un poco a lo que invitan las pedagogías queer, a no pensar lo otro o a las personas, al menos en el marco de estas profesiones que suponen ese trabajo y que además se vuelven discursos de verdad. Perdón, pero la ciencia no está distante de la religión, es un discurso más. Y entonces, pensar a los otros como lo sospechoso, como lo infeccioso, como lo raro, eso no tiene cabida en el marco de una disciplina que está justo en la lógica de ese encuentro. Entonces, la idea en esta diapositiva es precisamente pasar de una lógica binaria a un reconocimiento de matices, de posibilidades, de opciones. Reconceptualizar términos que permitan comprender la realidad como continuos, variables y dinámicos. Que nuestra identidad sexogenérica no se limite a los marcos de lo binario y que podamos desmantelar la idea de concordancia entre lo biológico y lo social. Y claro que nos va a costar trabajo, nos ha costado trabajo, pero el reto es poder pensar y dejarnos de marañas mentales, que así como está esa tabla y no se ve, pero hay un montón de flechas cruzadas. Yo puedo tener a alguien cuyo cuerpo se coloca en esta idea de hembra, que en términos de su identidad de género se vive y piensa como una mujer y que puede ser heterosexual, homosexual, lesbiana, bisexual, queer. No está definido desde el cuerpo lo que viene. Y además, esto es súper interesante, estamos haciendo un trabajo en donde unas chicas de licenciatura están haciendo su tesis con personas que han querido compartir su experiencia en el marco de la transexualidad. Y ha sido bien interesante para nosotras aprender también a entender cómo no nos alcanza esta lógica, porque bueno, ahorita tengo presente la experiencia de una persona trans que tenía originalmente el cuerpo, la condición sexuada como hombre, y que cuando están dialogando, ella está haciéndose cambios corporalmente hablando, poniéndose con las hormonas, controlando todo esto del vello, pecho, creo que se va a hacer una vaginoplastia, etcétera. Pero dijo algo muy importante, y esto a mí me deja, y bueno, nos dejó pensando. Ella dijo, no quiero ser hombre, pero tampoco quiero ser mujer. Y el reto es para nosotros poder pensar a las personas fuera de la lógica binaria. Y la razón que ella daba, ahorita por nombrar, ella daba alrededor de por qué no ser mujer, decía, no me quiero ver como quien era, o sea, no me siento ahí. Pero tampoco quiero ser esa persona a quien se le maltrata, se le descalifica, se le oprime. Creo que es muy importante el pensar que hay una gran diferencia y que incluso una palabra como homosexual, heterosexual, bisexual, transexual, siempre se va a quedar corta, porque las posibilidades y las vivencias de las personas siempre van a ser mucho más grandes que esas. Para no entretenerles, una idea más en que oye, pues ya puedes ir cerrando. Ya puedo ir cerrando. Bueno, si pensamos, por ejemplo, en el homoerotismo, y no solo en la lógica de una identidad, sino de cómo entablar las relaciones desde la no heterosexualidad, creo que es interesante pensar la posibilidad de trascender las prácticas sexuales, de generar una conciencia, de entender y celebrar la identidad que se afirma contrahegemónica, es decir, que no sigue las reglas de, bueno, ok, ya están dos chavos, ya están dos chavas, pero ¿y entonces ahora quién hace qué?
les platico brevemente para dar cuenta de la complejidad de esto. En el marco del consultorio, dos chicas en una relación empiezan a dialogar del gran conflicto que tienen, entre otras cosas porque hay violencia. Y entonces una de ellas me dice, además desde un lugar de desconocimiento, de no ver, que me parece muy importante, porque les decía hace rato a mis colegas que luego estamos nosotras o nosotres en nuestro narciso, decir, en la academia, en los diálogos, lo que sea, pero en el día a día las personas muchas veces están al margen de poder dar cuenta de muchos de estos procesos. Entonces ella decía que le gustaba muchísimo ser la proveedora, era la proveedora en esta relación, y que le gustaba porque le hacía sentirse poderosa, le hacía sentirse como con control de la situación. Decía, yo pago y yo puedo decir a dónde vamos y cuándo vamos, y eso a mí me hace sentir muy bien. Y entonces esto podría ser interpelado allá afuera como, claro, entonces ya se está sintiendo el hombre. A mí no se me ocurriría pensar si se está sintiendo el hombre, más bien me haría pensar en cómo se fabrican las relaciones y las dinámicas en las relaciones para que sea este factor de lo económico lo que promueve una forma particular de estar con otro alguien, quien sea. Pero no es reducirlo a ya sé quién es el hombre, porque no es que se viva con ¿no? Otra posibilidad es pensar que en el marco de las experiencias trans, en realidad las personas transgénero pueden tener diversas orientaciones, prácticas y vivencias. Son diversas y no todas, que también me parece muy importante, sienten la necesidad de modificar sus genitales. Para cada persona habrá una posibilidad de vivir su cuerpo como coherente o no. Y tal vez un reto gigante será a futuro pensar en cómo podríamos empezar a vivir. Si no la han visto, vean esta película que se llama XXY. No se las voy a contar, pero al final la chica, chico, ella, yo la viví como ella, ante una pregunta que le hacen sobre, bueno, ¿y cuándo vas a estar lista para elegir? Ella responde, ¿y si no quiero elegir? Y esa es una posibilidad más, ¿no? Como poder salirnos de, así está puesto de hecho en el DSM, como en el tránsito, mientras que se define, la definición ya está hecha, no es un asunto que se materializa en el cuerpo, pero el sistema tal vez insiste en esa materialización. No he hablado de las personas asexuales y lo pienso porque en una de las diapositivas que tengo aquí está la idea de si hay una heterosexualidad obligatoria, por default viene entonces una homosexualidad como contraparte, pero hay muchas más posibilidades. Solo quisiera concluir con la penúltima diapositiva, porque ya vamos a acabar, que hoy urge generar un espacio para escuchar las voces de la multiplicidad. Nuestra cultura dificulta en múltiples formas la vivencia de las personas con múltiples identidades, subjetividades y posicionamientos sociales, y una manifestación muy importante es en la ausencia del lenguaje que permita describir tales experiencias. Las palabras importan mucho, porque lo que no se nombra no existe. En tal sentido, es necesario dar cuenta de las realidades, de las posibilidades, siempre y cuando no perdamos el objetivo de que no estamos tratando meramente de hacer categorías por hacer. Retomo estas palabras de alguno de los autores que traigo aquí, solo que no lo puse. El mayor reto en el marco de esta conversación es buscar una sexualidad de la liberación y una liberación de la sexualidad del sistema sexo-género. Sin lugar a duda, los retos que tenemos al respecto de cómo pensarnos y entendernos siguen siendo infinitamente grandes, pero creo que lo que no tenemos que olvidar es que un peligro inminente es que como sistemas de dominación, sea el sistema
que alude a la cuestión de la sexualidad y del cuerpo sexuado, del sistema que alude a las construcciones y prácticas desde el género, que no son cosas que se vivan de forma independiente, son sistemas de dominación que se refuerzan y se retroalimentan. Pero también es cierto que cualquier cambio en uno de ellos genera las posibilidades y las potencialidades para transformar el otro. Ha sido gracias a la lucha por generar una igualdad entre las mujeres y entre los hombres que hoy se puede buscar también una igualdad de derechos entre las personas no heterosexuales, entre las personas no cisgénero y cualquier otra categoría emergente. Muchas gracias por su atención.